Quiero comenzar este tiempo con la palabra de Dios, con una pregunta. ¿Vivir o existir? ¿Qué piensan? Pienso que es absolutamente normal estar preocupados por nuestra existencia. Yo lo estoy. Quisiera tener la oportunidad de servir al Señor por mucho tiempo. Una existencia que según las condiciones de vida, en algunos casos puede ser bastante larga. Puede llegar cerca de los 100 años. Este es el caso de mi querido padre político, don Mariano de la Encarnación del Señor Velarde Rojas, un nombre muy arequipeño. Y también mi hermanita Lourdes. Ambos estuvieron cerca de los 100. Por otro lado, hermanos, Jesús dice que Él vino a darnos, aparte de la existencia, vida. Y una vida abundante. A diferencia de solo existir, como cualquier ser viviente lo hace, Jesús nos ofrece vida, a tener vida, vida que trasciende a la existencia, vida con Dios por la eternidad. Eso es lo que trae Jesús. Y eso es lo que compartimos ahora. Y si alguien todavía no ha recibido a Jesús en su existencia para tener vida, por favor, no deje pasar el tiempo. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez para qué existo o vivo? Tal vez sí. El título de esta prédica dice: ¿para qué vivimos en la tierra? Porque creo que todos necesitamos en algún momento hacernos esa pregunta. Es muy importante que cada uno sepa cuál es la razón del por qué y para qué está aquí. El texto bíblico que quisiera tomar como base está en la epístola a los Efesios, el capítulo 1, versículos 3, 4, 5 y 6. Y este pasaje dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, con amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, según la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un propósito para cada uno de nosotros. Hoy, por ejemplo, no es una casualidad que estemos conectados, compartiendo este precioso tiempo. Vivamos entonces según el plan de Dios. Ante la pregunta, ¿para qué existo o vivo si alguien lo ha hecho? Que es una pregunta no muy común. Según la palabra de Dios, entonces, todas las respuestas se concentran en 3 puntos que en este momento quisiera compartir con ustedes. Primero, para tener una verdadera felicidad. Segundo, para estar en los propósitos de Dios. Y tercero, para la alabanza de su gloria. En los planes de Dios, ¿para qué existo o vivo? Para tener una felicidad verdadera como un primer punto. ¿Pero qué es una felicidad verdadera? ¿Significa que hay una falsa? Definamos qué es la felicidad. El término felicidad en realidad se refiere a una satisfacción temporal, emocional, una comodidad, una alegría pasajera. Por otro lado, la felicidad verdadera se fundamenta en el gozo permanente que pone Dios en nuestro ser. Cuando tenemos la seguridad de que verdaderamente somos hijos de Dios y tenemos de su Espíritu. Por eso es uno de los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 vemos que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Hermanos, este gozo entonces no es pasajero. No depende de nuestros estados de ánimo.
Es una condición permanente que fluye de nuestra interioridad, de nuestro interior, de nuestro espíritu, y que no depende de las circunstancias. Tal es el caso del apóstol Pablo, escribiendo la carta a los filipenses. Él les exhorta y les dice con toda contundencia: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Él escribía en las peores circunstancias. Esta carta es conocida, la epístola del gozo, pero lo escribió estando preso en la cárcel de Éfeso. Allí lo habían apresado por enseñar no hacer tortillas y adorarlas. Pero allí encontramos exhortaciones a tener gozo y mucho gozo, regocijaos doblemente, estar gozosos. Entonces, este tiempo quizás para nosotros es normal que estemos algo atemorizados. Necesitamos estar tranquilos porque el Señor tiene el control. Vivamos en la verdadera felicidad, en el gozo, basado en el gozo de nuestro Señor y tener a Él en nuestra vida. Algunos piensan que ser cristianos trae consigo una cantidad de limitaciones, es una vida un poco triste. Y no es así, es nada más lejos de la verdad. El apóstol Pablo a los Corintios les dice: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, hermanos, es todo lo contrario. Los cristianos somos verdaderamente felices. Hemos sido salvados para vivir y tener una felicidad verdadera, porque tenemos la gracia de Dios en nuestra vida y tenemos la libertad de discernir, de escoger lo que conviene, lo que edifica, porque en realidad no todo conviene, no todo ayuda. Por eso necesitamos proceder en el temor de Dios y la sabiduría que Él nos dé para disfrutar plenamente, con alegría, las bendiciones que Dios nos da. ¿Sabían que en el primer siglo mucho se condenaba a los que comían y bebían cierto tipo de alimentos en las diferentes ceremonias religiosas de los judíos en el templo? Y en estas circunstancias el apóstol les dice: no juzguen a los demás, porque conocer a Dios y ser parte de su pueblo no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Está en Romanos 14:17. Queridos hermanos, la verdadera felicidad, según el plan de Dios, está basado en el gozo de tener a Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador. Entonces, ¿para qué vivimos? Para tener una verdadera felicidad. También vivimos para estar en los propósitos de Dios. ¿Y cuáles son estos desde la perspectiva de Dios? Primero, ser probados. Entonces nuestra estancia aquí en la tierra es un tiempo de prueba. Somos probados de muy diferentes maneras. Este tiempo, por ejemplo, con las aflicciones que trae la pandemia, de nosotros y nuestros conocidos. En otros momentos quizá habrá situaciones diferentes, también muy difíciles. Situaciones de trabajo, de familia, o continuamente tentaciones que el Señor nos enseña a enfrentar, como huyendo, escapando de ellas, a no meternos en ellas. Su promesa es que siempre habrá una manera de salir. Entonces, el propósito es ser probados. Y las pruebas no siempre son cosas malas. También pueden ser cosas buenas, como las bendiciones que recibimos, como el trabajo, las comodidades, propiedades, el dinero, etc. Dios quiere probarnos en qué lugar nosotros lo colocamos a estas cosas. ¿Qué lugar ocupa? ¿Dónde lo estamos poniendo? Si está delante de Dios, se está convirtiendo en un ídolo para nosotros. Como los mexicanos, ellos dicen: primero Dios. Hermanos, ¿Dios está ocupando el primer lugar en su vida?
cuidemos que las cosas buenas no se tornen en un estorbo para nuestra relación con Dios, no se vuelvan malas para nosotros. Un segundo propósito de Dios es que nosotros somos mayordomos. Dios nos ha colocado como administradores de su gracia. En realidad, Dios es dueño de todo y confía sus bendiciones con nosotros. Nos confía en nosotros. Lo que tenemos en el fondo no es nuestro, solo es confiado, prestado para administrarlo. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, nada es nuestro. Todo lo que corresponde a Él, a Dios, Él lo da, Él lo quita. Entonces, que nada estorbe nuestra relación con Él. Y como buenos administradores, cuidemos lo que nos confía, cuidemos nuestra vida. Y disfrutemos del fruto de nuestro trabajo, pero no pongamos toda nuestra esperanza y razón de vivir en estas cosas temporales y terrenas. No olvidemos que solo somos administradores de las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios: más bien, hagamos tesoros en el cielo. Quisiera que me acompañen a ver en Mateo 6, 19 al 21 y leamos este pasaje. Dice en el 19 en adelante al 21, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Eso nos dice Jesús. Hermanos, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Que nuestro corazón esté en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Hermanos, seamos mayordomos, de modo que, siendo bendecidos, seamos de bendición a los demás también. Sobre todo, seamos de bendición a la obra de Dios. ¿Y cómo acumulamos entonces tesoros en el cielo? Hermanos, acumulamos tesoros en el cielo cuando participamos en compartir del amor de Dios, la esperanza, la salvación en Dios a través de Jesús. Hermanos, acumulamos tesoros en el cielo cuando participamos en las misiones, en la obra de la iglesia, cuando ofrendamos para esto. Finalmente, hermanos, todos los que han sido alcanzados a raíz de esto, finalmente son nuestros tesoros en el cielo. Esos son los tesoros que necesitamos procurar mientras estemos aquí. Ese es un propósito bien claro para nosotros. Otro tercero, Dios en sus propósitos nos asigna un tiempo de vida. Estamos de tránsito. Hay un precioso himno que dice: soy peregrino aquí, mi hogar lejano está. Sí, hermanos, si somos hijos de Dios, nuestro hogar no está aquí. Está siendo preparado allá en la casa del Padre. Esa fue la promesa de Jesús antes de ascender a los cielos. Lo creemos firmemente. Amén. Y mientras eso sucede, somos puestos en la tierra temporalmente. Entonces necesitamos ser dignos, mayordomos y finalmente, hermanos, no solo eso, herederos de las riquezas de su gloria. Porque en Romanos 8:17 leemos que si somos hijos de Dios, mayordomos, pero sobre todo hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hermanos, estamos en los propósitos de Dios. Ese es el plan de Dios para nosotros. Que
seamos probados, que seamos mayordomos y que aprovechemos bien el tiempo, la asignación temporal que Él nos da de vida. También vivimos para la alabanza de su gloria. ¿Pero qué entendemos por la gloria? Esta palabra viene del hebreo gabot. Significa honor, majestad. Significa gloria. Indica el esplendor, la magnificencia. Y gloria es la identidad misma de Dios, que se manifiesta en la inmensidad de todo lo que ha hecho, de su vasta creación. Entonces, ante la pregunta inicial, ¿para qué vivimos? Vivimos para la alabanza de su gloria. ¿Y cómo expresar esta alabanza de su gloria mientras estemos aquí? Nuestra alabanza tiene que estar de continuo expresada en nuestra boca. Alabemos al Señor en cualquier circunstancia. Vivamos para glorificar a Dios, sirviéndole, enseñando su palabra, adorándolo como la Biblia nos enseña, en comunión con otros. Proclamemos las buenas nuevas de salvación en Jesús. Hermanos, la alabanza de la gloria de Dios es una actividad que continuaremos haciendo por la eternidad. Aún después de que hayamos partido y estemos plenamente en su presencia, será una labor para nosotros. Hermanos, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificar su nombre? Él hizo todo para mostrar su gloria desde siempre. Basta ver la noche con estrellas y la inmensidad de su creación, la inmensidad de los cielos, miles y miles de estrellas y planetas entre ellos. Qué grande es Dios comparado con la pequeñez nuestra. El salmista en el Salmo 19, el primer versículo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y más atrás el Salmo 8, un salmo leído por un astronauta, el primero que pisó la luna, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo pues, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Hermanos, ¿cómo no alabarle? Y entre todo lo que Dios hizo, nos hizo a nosotros la corona de su creación, su máxima obra de arte, porque nos creó a su imagen y semejanza. Y fuimos creados para exaltar su nombre, darle alabanza. Luego de que nuestros padres se alejaran de su Creador, finalmente en estos tiempos, usted y yo hemos sido nuevamente adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, para la alabanza de su gloria. Fuimos escogidos con ese propósito. Y como iglesia no podemos estar en silencio, creyendo tal vez que Él no escucha. Hermanos, usted es la iglesia. Levantemos alabanza en nuestras casas, en nuestros cultos familiares, en todo momento y en toda situación que vivamos. Fortalezcámonos de esta alabanza a Dios. Esto es una fortaleza contra todos nuestros males. Seguramente el diablo quiere silenciarnos. Y a manera de testimonio, hace varios años atrás, me tuvieron que operar de una delicada intervención que realmente dependía de mi vida. En ese momento un consiervo me aconsejó al verme triste: alaba al Señor. Hermanos, lo hice. Qué consolador es tener la seguridad de que estoy alabando al Dios que me hizo. Me tranquilizó y estuve muy sereno y tranquilo y confiado. Y gracias a Dios, todo estuvo bien. Hermanos, hagamos todo para la alabanza de su gloria, de manera que podamos mostrar la grandeza de su gloria. En realidad no lo alabamos para hacerlo más grande, Él lo es desde siempre. Desde el principio Él es muy grande.
Y nosotros fuimos creados. Es que esa es nuestra razón de ser. El Señor dice al profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 7, todos los llamados para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Más adelante en el versículo 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hermanos, cualquier cosa que hagamos, no importa si es muy insignificante, verdaderamente hagámoslo para la gloria de Dios. Transformemos esas tareas simples, tareas pequeñas, démosle un significado eterno. Si hacemos cosas grandes e importantes también que tengan un significado eterno, hagámoslo en la alabanza de su gloria. Y aún con tareas muy cotidianas como alimentarnos, el apóstol Pablo recomienda en 1 Corintios 10:31, dice, así pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya para terminar, hermanos, amigos, la invitación es a tener vida. Una vida que trascienda, una vida abundante, que solo la encontramos en Cristo Jesús. Él dijo claramente, yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Hermanos, todos los seres existen. Nuestras queridas mascotitas existen, pero ellos no tienen la capacidad de decidir por Jesús. Nosotros sí. Tengamos vida, recibiendo a Jesús en nuestra existencia. Y entonces, en conclusión, hermanos, ¿para qué existimos? Según los planes de Dios. ¿Para qué tenemos vida? Para tener una felicidad verdadera, primer punto. Segundo, para estar en los propósitos de Dios. Y como tercer punto, para la alabanza de su gloria. Amén. Que el Señor les bendiga.